Y continuamos en el capítulo 2 de Nehemías. Solamente vamos a tocar los primeros 10 versículos. Y le puse el mensaje básicamente: acción estratégica impulsada por fe. So en inglés, Faith-Fueled Strategic Action. Y cuando hablamos de... siempre pienso en las letras que cantamos para meditar en ellas y cantar con sabiduría, porque a veces nos podemos ver medios sentimentales con lo que estamos cantando y lo que esto significa. Y estábamos, la primera alabanza, nos congregamos hoy con anticipación, clamando a ti, deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Y la gloria y la majestad de Dios se revela a través de ¿qué? Una lluvia del cielo, de su palabra. Entonces, cuando hace la pregunta, entonces, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando, ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando que nuestra adoración. Y adoración es algo que no ocurre simplemente el domingo en la mañana, sino es un estilo de ¿qué? De vida. Nuestra acción demuestra lo que nosotros ¿qué? Adoramos y amamos. Y dice, bueno, quiero ver tu gloria, resplandecerla, los rostros que hay aquí. Entonces, cuando la gloria del Señor, su palabra, ¿okay? Está en nosotros, entonces nuestros rostros ¿qué? Resplandece, en el sentido que sabemos quién está en qué, en control de que de nuestras vidas. Desciende a este lugar y muestra que tu verdad, ¿quién es la verdad? Okay, estoy en una iglesia de... ¿Quién es la verdad? Pueden hablar, no sé si, ok. Cristo es la verdad y su palabra es ¿qué? Es la verdad. Dice, por eso estamos aquí, por eso estamos cantando. So, ábrenos los cielos, queremos verte. Y si tú quieres verte, la Biblia, dice Santiago 2, viene a ser nuestro ¿qué? El espejo. Ok, primero porque es donde nos enseña a quién es Cristo. Dice, muéstranos que tu gloria, muéstranos tu fuerza. Y lo repite nuevamente, muestra tu gloria que, oh Dios. Entonces la pregunta, ¿para qué queremos ver su gloria y su fuerza? Es para que Él se manifieste ¿qué? En nuestras vidas. Volvemos la semana pasada cuando vimos el Padre Nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, que hace tu voluntad aquí en la tierra con el cielo, pero conmigo no cuentes. Ok, o como se dice, pero conmigo no cuentes. El sentido es que cuando cantamos, meditemos en lo que estamos cantando, porque hay un mensaje supuestamente detrás de esto. Señor, estoy enseñando ¿qué? Tu gloria. Porque el hecho no es ver la gloria de Él, es que la gloria se refleje en nosotros, su palabra que es revelada que en nuestras vidas. Y por eso cuando hablamos de Nehemías, y nuevamente me encanta que Dios usa personas comunes, Él simplemente el copero del rey, que conlleva más a, como decía al principio, que no es simplemente un bartender del rey en cierto sentido, que se encarga de básicamente de todo, no solamente de alimentos, pero especialmente todo lo que entra en la parte física del rey. Y ahí exactamente las cosas que hizo Nehemías. Primeramente, oró por 4 meses. Eso es fe. Pero ya tenía una estrategia. Él planifica, pide cartas, madera y evalúa de noche. Esa parte va a ser la segunda parte el próximo domingo. Pero también conlleva que acción. Levantémonos y edifiquemos. La pregunta, 3 cosas rapidito, 4 cosas hoy día. Y en lo primero, la pregunta del rey, the king question. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de ¿qué? De corazón. Entonces temí en gran manera. No es importante entender, ¿se acuerda que empezamos en el mes Nisán? ¿Okay? Y ahora él está respondiendo en el mes Quisleo. En otras palabras, pasaron 4 meses de Nehemías que orando. ¿Ok? Se oye mucho ¿verdad? ¿Hello? Está bien. De Nehemías orando. Y a veces lo que sucede es que en nuestra vida de oración paramos ciertas peticiones, ¿por qué? Por un tiempo. Pero no seguimos ¿qué? Orando. El corazón estaba quebrantado de Nehemías, que Nehemías continuaba orando. Y cuando él dice temí,
¿ok? Es que básicamente temía al rey. Voy a explicar en un momento por qué. Me acuerdo hace años cuando estaba meditando, cuando yo tenía que ir donde un jefe o de un rey a hacer una pregunta, y me acuerdo una vez que uno de mis trabajos seculares estaba en ventas y veía que las ventas seguían subiendo, pero sin embargo no había ningún tipo de aumento. En mi iglesia estaban predicando acerca de los nombres de Dios, y ese domingo cuando yo decidí ir a pedir un aumento, yo predicaron acerca de Jehová Jireh, Dios proveerá. Y lo que hice básicamente fue orar al Señor. Señor, sabes que yo no voy a pedir un aumento. Yo siempre te lo voy a poner, ¿qué? En tus manos. Si tú crees que yo merezco un aumento, yo sí creo, yo te voy a pedir y voy a dar la cantidad específica a la cual yo creo una buena ¿qué? Una buena cantidad, ¿ok? Y la semana próxima me llama el jefe para hablar conmigo, para darme ¿qué? Un aumento por la cantidad ¿qué? Que yo le había dicho ¿qué? Al Señor. Y me molesté. Sí, pero ¿por qué se molestó, pastor? Porque si yo sé que iba a ser tan fácil, le hubiera pedido ¿qué? Más, para que vean lo inconforme que estamos, ¿verdad? Pero básicamente es la parte donde nuestra oración a Dios, la tristeza era visible, al punto que Nehemías no pudo esconder ¿qué? Su carga. Obviamente llevaba 4 meses, y cuando hablamos de ayuno, no dice qué tipo de ayuno, ¿ok? Ayuno es dejar de hacer algo, usualmente en alimento, ¿ok? Por un tiempo, no para torcer la mano de Dios, no para sobornar a Dios, miren lo que estoy haciendo, sino para algo espiritual que nos está en nuestras vidas, que queremos que Dios que se manifieste y responda, porque es algo acerca de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En este caso él estaba quebrantado. Estar triste delante del rey podía causarte la muerte. Pero pastor, ¿cómo va a ser? Exageradamente, ¿ok? No exageradamente, podría causarte la muerte, porque el que estaba al frente alrededor del rey tenía que tener una buena ¿qué? Una buena actitud, estar bien, estar contento. No, en este punto no estoy hablando de que realmente le estaba llorando, pero podemos asumir a lo mejor que estaba quebrantado aún todavía, y dependiendo su ayuno, podría ser que, ¿ok? Podría ser que obviamente te afecta físicamente. Eso, tu rostro ¿qué? Tu rostro cambia. Me pongo ok, está bien. That's okay. Está bien. Ok. Yo creo que eran los músculos que son muy corpulentos y entonces molestan el cable, no sé. Ok. Estar triste ante la presencia del rey, ok, no era recomendable. Pero había algo que lo trajo entonces, que su rostro que era diferente, que no era común. Gozo espiritual no significa que va a estar ¿qué? Triste o molesto o riéndote todo el tiempo. Si no, simplemente explica que hubo un corazón quebrantado, pero estaba quebrantado por lo que estaba ocurriendo, no en su propia vida personal, sino alrededor de lo que él estaba viendo en Jerusalén y de lo que era Jerusalén, lo que significaba en sí. Tener temor no es pecado, ¿ok? Dice, tenía miedo. Vivir en temor es pecado. ¿Y por qué? Porque como dije anteriormente, recuerden que Artajerjes era probablemente su madrastra era la reina Esther, ¿ok? Probablemente. Y recuerden que el papá de él, ¿ok? Mandó a matar a su esposa favorita simplemente porque interrumpió una reunión, ¿ok? Estamos en la misma página para que vean. Estos reyes se querían dioses básicamente, y simplemente podían quitar cualquier cosa que le molestara, al punto de que ahí es donde entra la reina Esther, básicamente para hacer un concurso de belleza. Okay, lea el libro de Esther, y ganó Esther, qué premio, ¿verdad? Y vino a ser entonces la esposa del rey, que es el padre
de este rey. No, porque temía básicamente como hablamos, básicamente lo que podía hacer, no simplemente despedirlo, porque usted puede tener temor al trabajo de que lo despidan, es simplemente dando su propia ¿qué? De su propia vida. Y a veces pensamos que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios perfectamente, todo te va a salir ¿qué? Te va a salir bien. Hoy en día estaba viendo más de 50,000 cristianos han sido asesinados por la fe en esta parte de África, se me olvidó el nombre ahora, lo más seguro usted sabe dónde es, Nigeria. En Nigeria, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, fue crucificado. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, fue decapitado. Los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios y todos murieron ¿qué? Sacrificados en diferentes formas. Hebreos 11, cuando leemos Hebreos 11 nos encantan los primeros capítulos donde hablan de David, de Moisés y de estos héroes de la fe, pero el 38 en adelante nos deja saber muchos hombres que ni sus nombres están escritos en la Biblia, pero que sufrieron persecución. Aún en el tiempo de Daniel, de todos estos jóvenes que trajeron, muchos de ellos fueron ¿qué? Asesinados. Por lo cual a veces pensamos que todo nos va a salir bien. Y aquí sí, él no sabía lo que iba a ocurrir o cómo iba a ocurrir. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Y que de la única forma que podía hacer era a través de ¿quién? De su autoridad, del rey. Y él esperó el tiempo de ¿quién? De Dios. A lo mejor la señal básicamente, como en el caso mío, bueno, yo voy a esperar que el jefe me llame. Si quiere un aumento. Él básicamente esperó y por eso puse la pregunta. La pregunta del rey fue el tiempo exacto que Dios quiso para entonces traer entonces su petición al rey. ¿Y cuál fue su petición? Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y ahí dice, él oró al Dios de los cielos. Son esas oraciones relámpagos que hacemos. No porque su vida era una oración de relámpago, sino porque su vida lleva tiempo orando que Señor, ayúdame en esta parte de aquí. Me puede costar, no el trabajo, me puede costar ¿qué? La vida. Y dije al rey, si place al rey. Y noten esto porque a veces como que leemos la Biblia tan rápido. Oré al Dios de los cielos. El que está encargado ¿de qué? De todo. ¿Ok? Están viendo, hay un rey supremo. Y hay otro rey que está debajo de quién? Del rey supremo. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Noten que no menciona Jerusalén, sino la ciudad de ¿qué? De sus padres. Sabiamente él no está hablando básicamente de un local. Él está hablando de algo que está cerca de ¿qué? De su corazón. Él no está hablando de la parte espiritual, lo que significa Jerusalén y la reconstrucción de Jerusalén. Él está hablando de mis ¿qué? Padres. De mis padres. Se alineó básicamente. Lo otro que le hice entonces era su comunicación con Dios. Oró inmediatamente. Le menciona y le presenta su petición a Dios. Entonces, al rey. Y había orado 4 meses en privado, ahora estaba 4 segundos en público. 4 meses en privado y 4 segundos ¿para qué? Para responder. Porque nuestra vida espiritual no comienza en el público, comienza ¿qué? En lo privado. Cada vez que tú veas las victorias de estas personas, como Daniel, ¿ok? Como los amigos de Daniel, como Moisés, fue en lo privado que Dios trabaja en el corazón ¿qué? Nuestro. David sabía que podía vencer a Goliat, porque había vencido ¿qué? Oso, leones, ¿en lo público o en lo privado? En lo privado, en nuestro tiempo privado, en ese tiempo que estamos en comunión con quién, con Dios, en que sabemos quién está entonces en control de qué, de nuestras vidas. Y hoy en día, como lo tenemos todo inmediatamente, estamos en el fast track. Si a veces el internet no responde en 10 segundos, ¿no qué? ¿Por qué está tardando qué?
tanto tiempo. El objetivo final básicamente era el objetivo de reedificar las murallas. El rey se pudiera imaginar, pero ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es construcción? Porque él no es ¿qué requiere todo esto? Porque el rey va más allá simplemente de edificar o de construir. Él es rey, él sabe, ok, esto no es constructor. ¿Qué es lo que quiere edificar? Porque cuando hablamos de lo físico, está hablando un momento de lo espiritual. Era simplemente no reconstruir murallas, sino reconstruir ¿qué? Un gobierno, una administración. Porque cualquiera puede poner murallas, pero conlleva más allá. Por eso él le hace esta pregunta ahora, que es el punto 3, y es el plan escrito que él tiene. Entonces el rey me dijo, y la reina se estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Recuerden, cuando él está haciendo estas preguntas, no es simplemente por preguntar. Básicamente ya parece que le iba a dar permiso. Él simplemente quería saber el tiempo que iba a estar afuera. Porque un copero, tú no escoges así de momento de la noche a la mañana. Él quería saber la inversión y el tiempo que iba a estar sin su mano derecha. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé el tiempo. Dice aquí, si le place al rey, se me dan cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me la concedió el rey según la benéfica mano de Dios. Noten por qué él menciona que la reina estaba ahí. ¿Okay? Porque aparentemente era una cena íntima entre esposo y la esposa, no era una reunión, por eso la menciona ahí de la intimidad y la parte que Dios utiliza entonces para él poder ¿qué? Expresar el plan. Pero él lo tenía todo como Chespirito. Fríamente ¿qué? Calculado. Qué pena que hice preguntas ahorita de Jesús, quién es la verdad, y en Chespirito se lo sabían de memoria. ¿Ok? Él le hace la petición clara. Nehemías no dice ayúdame, mira lo que él dice. Él pide tiempo. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene cierto tiempo de PTO. Hello. Eso le llaman ahora en mi tiempo para vacaciones o días libres. Ahora mismo enfermedad, ahora es PTO todo. PTO dis, PTO dazo. Por eso muchos saben lo que estoy hablando. ¿Cuánto durará tu viaje? Pide permiso. Que me envíes a Judá. Pide protección. Carta para los gobernadores, o sea, guardaespaldas para que lo ayuden en su viaje, y pide provisión. Carta para Asaf para que me dé ¿qué? Madera. No solamente necesito tiempo, necesito bodyguards, guardaespaldas, pero también quiero que tú inviertas y me des ¿qué? Madera. Hello. ¿Están viendo? O sea, porque para Dios no hay nada que imposible. Dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de ¿quién? De Dios. Está en las manos de Dios el corazón del rey. Y a veces pensamos entonces nosotros que ay, ¿qué va a hacer? Que el gobierno, y le damos tanto al gobierno, a los presidentes, para aquí y para allá. Dios está en control de ¿qué? Y Él es soberano. La pregunta es aquello que quebranta ¿qué? Tu corazón. Que ve entonces lo que está ocurriendo, las necesidades, que son las necesidades más importantes, que son las espirituales. Que a veces, muchas veces las físicas y las materiales, la que Él va a proveer. Y aquí vemos cómo Él provee, porque en Lucas 14:28 nos habla entonces de que ¿quién es aquel que va a construir algo y no calcula qué? El costo. Déjame decirte algo, que a veces venimos a Cristo y no entendemos cuál es el costo. Por eso a veces cuando estoy hablando con alguien que le entregó su vida a Cristo y hablamos aún del bautismo, y dice, no estoy listo todavía, es que no he calculado el costo porque ya le entregaste tu vida. Entonces, ¿qué es más difícil? Decirle, Señor, aquí te entrego todo, o meterme en un charca de agua por 3 segundos. Porque no han calculado ¿qué? El costo. Por eso mucha gente dice que dejaron el cristianismo. No, es que el que deja el cristianismo es que nunca fue ¿qué? Cristiano, porque el costo es entregarle ¿qué? Tu vida. Y él lo dice, él lo pone, o sea, miren cómo trabaja el diablo y cómo trabaja
Cristo. El diablo te hace pecar en pasos cortos. Dice, mira, pero este domingo no te preocupes, no te descansa, tú mereces, has trabajado muy fuerte, en pasos cortos, ¿verdad? Jesús no, Jesús te manda a hacer pasos ¿qué? Largos. Dice, eso es lo que dice Jesús, el que no esté dispuesto a dejar a quién, no puede ¿qué? Seguirme. Eso no es un pasito. ¿Ok? Y no está mandándote a que abandones a tus padres. Está básicamente diciendo, si tú no estás dispuesto por seguirme a mí, a dejar a padre y a madre, entonces ¿qué? No me puedes ¿qué? Seguir. Él no dice, toma tu, ¿cómo se llama? Como tu collar con tu cruz y sígueme, ¿verdad? Eso es lo que dice. Porque es bien fácil ponerse un collar con la cruz. Pero cuando dice, toma tu cruz y sígueme, dice, ¿estás tú dispuesto ¿qué? A morir? Porque la cruz significaba ¿qué? Sentencia de muerte. Eso es lo que hace Jesús. El diablo no te hace incrementos para llevarte a pecar. Por eso cuando vemos el pecado de David, no comenzó, mira, ¿por qué no te acuestas con Betsabé y después mandas a matar a Urías? ¿Qué? Dios me libre. ¿Sabes cómo empezó? Quédate durmiendo. Tú eres rey. Tú estás en control de todo. Tú tienes la mejor fuerza armada en la historia del mundo. Quédate descansando. Lo dice 1 Samuel 11. Que estaba, ¿dónde estaba David? Durmiendo cuando los reyes se supone que estuvieran ¿dónde? En la guerra. Después se levanta tarde y prende Netflix. ¿Y sale quién? Betsabé. Entonces, wow, está viendo, quédate durmiendo. Eso no es nada malo. ¿Qué dice la Biblia? Que no, que muevas que tus ojos, pero no que. No solamente se quedó viéndola, sino la mandó a qué? A buscar. Y después trató de tapar su pecado. ¿Ve? El mismo que escribió Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de que de escarnecedores, si podemos cambiar de silla a cama, sino que se deleita ¿qué? De día y noche la ley de ¿quién? De Jehová. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto que a su tiempo. Porque entonces el árbol no es conocido por su altura o por su grandeza. Es conocido ¿por qué? Por su raíz. Y empezó a escuchar consejos. ¿Quién le dio el consejo? No lo dice la Biblia. A lo mejor fue el general. Mira, David que está descansando, quédate durmiendo. O a lo mejor su propia mente empezó a escuchar. Yo merezco descansar. Y eso es lo que hace que el diablo nos lleve esos pensamientos. Nadie dice, voy a faltar 6 meses de corrido en la iglesia. No. Él te lleva, te da pocos pasos. Por eso, cuando hablamos de entregarle tu vida a Cristo, le entregaste ¿qué? Todo a Él. ¿Por qué lo dio todo? ¿Por qué? Por ti. El rey accedió a sus planes, dice aquí, y le dice, según la bendición de la mano ¿qué? De Dios. Porque él entendía realmente quién había provisto. Y era simplemente quién. Dios. Dios. Él procede, concluyo con el 9 y el 10, con valentía. Dice el 9 y el 10, y vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. En otras palabras, él se llevó que una armada ¿para qué? Para protegerlo del camino de los enemigos. Pero el versículo 10 es bien interesante, y esta es la introducción para la semana que viene, que vamos a estar del 11 al 20, donde entonces, mira el 10 que dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de ¿qué? De Israel. De Israel. Aquí escribí algo. La fe no es desorganizada. La fe no es desorganizada. Nehemías oró, pero también ¿qué? Planificó. Planificó. Y Dios le otorgó eso, pero él básicamente tenía que un plan que en su vida de cómo llevar la visión de quién, de Dios. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu horario semanal? ¿En tu relación con quién? Con Dios. ¿Y cómo tú puedes seguir creciendo en las cosas que
de Dios. De tomar decisiones antes que venga cualquier inconveniencia. Por ejemplo, una cosa que hacía con mis hijos: párate delante de un espejo y aprende a decir que no. No, especialmente los jovencitos hoy en día, que van a ser bombardeados con todas las cosas que el mundo está tirando. Mírate en el espejo. No, no puedo, no debo. Una excusa que le decía a uno de mis hijos, básicamente, especialmente porque uno de mis temores, lo de Dios nunca se hizo realidad, es que las drogas de mis tiempos no mataban. Tienes que volverte un adicto para morir. Las drogas de hoy en día te pueden matar, ¿qué? De una vez, en un instante. Y esa fue mi preocupación, porque a veces como que queremos tapar el sol con la mano. No. Y vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente, y lo estoy enseñando especialmente los miércoles: porque tú hagas todas las cosas correctas, eso no dice que todo te va a salir correcto. Nosotros pensamos, bueno, si llevo a mis hijos a la iglesia, si les enseño la palabra de Dios, ellos van a salir que bien. Eso es un proverbio, no es una ¿qué? No es una promesa de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado entonces, que porque hagamos algo, estamos esperando algo que Dios nunca ha prometido a nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan que tú tienes para, primeramente, tus hijos, si tienes hijos todavía? Tu matrimonio. ¿Haces planes de cómo mantener tu matrimonio? Por ejemplo, en el caso nuestro, y este no es el mensaje en sí, pero a veces tenemos que planear. ¿Por qué hay problemas? Porque primeramente, ¿es tu matrimonio prioridad? ¿Tienes un plan de tener por lo menos una cita? Estoy hablando una cita a la semana. Sacar un tiempo para estar con quién, con tu esposa, sin tus hijos. Y cuando hablamos de cita, no tienes que ir a un restaurante caro, es simplemente sacar ese tiempo de ¿qué? De prioridad, o esperamos hasta que lleguen los problemas. Y baby steps, físicamente, espiritualmente. Y a veces leyendo, si yo leo algo interesante de principios que el mundo ofrece, lo hago: oye, ¿cómo puedo hacer esto espiritual? Alguien dice, por ejemplo, la primera hora del día, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos en meditación, ok, y 20 minutos en lectura. Pues ¿sabe qué? Bien fácil, ok, 20 minutos de ejercicio o 20 minutos de oración, orándole al Dios, y 20 minutos en la palabra de Dios. Y si eres ADD, pues mira, córtalo. 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos. Tú no puedes crecer espiritualmente si no empiezas a meditar en la palabra ¿qué? De Dios. Venimos aquí cantándolo, pero básicamente su gloria ¿qué? En nosotros es su palabra revelada. Y no teníamos, Nehemías no tenía Nehemías. Usted y yo tenemos ¿a qué? A Nehemías. Tenemos la palabra ¿qué? De Dios, pero vimos la oración de él en el capítulo 1, que básicamente que oró y que repitió la palabra ¿qué? Del Señor. Él sintió el llamado que de Dios, y la pregunta es: Dios nos está llamando a veces a salirnos fuera de nuestra zona de ¿qué? De comodidad, de certidumbre. Pero como yo sé que Él va a proveer, porque si Él te llamó, Él va a proveer. Lo vemos aquí básicamente. ¿Cómo yo voy a reconstruir? Necesito material, necesito protección. Pero ya Dios tenía todo eso ¿qué? Listo, porque Dios paga por su llamado. Voy a repetir eso de nuevo. Dios paga y provee porque Él te ha llamado. Aquellos que han trabajado en el mundo de gerencia, que tienen que viajar. Yo fui gerente de Latinoamérica de mercadeo. Yo nunca pagué por ninguno de mis viajes. Y ni me preocupaba tampoco. No lo hacía. ¿Lo hacía quién? La secretaria. ¿Se encargaba qué? De todo, porque yo era representante de la compañía, por lo cual no salía ni $1 de mi bolsillo. Si yo hacía eso para el mundo y Dios me llama a hacer algo, ¿no va a proveer Él, el Dios de qué? ¿De los cielos? Por eso yo uso sentido común, como yo no hay que tener mucha fe, sentido común. O sea, si mi jefe, mi dueño que es humano, provee para las cosas del mundo, para yo representar a la compañía, ¿no va entonces el Dios de los cielos proveer para el llamado que ha puesto en mi vida y en tu vida? Me acuerdo cuando renuncié a ese trabajo, yo se me pongo a pensar, la verdad que estaba bien espiritual. Porque el jefe me dice: ¿cuánto tú quieres? Y yo no lo pensé 2 veces. Yo creo que si ahora me pongo a veces se pone uno bien carnal. Tremenda pregunta. Y mi respuesta es que esto no es un cambio de trabajo, esto es un llamado.
Y las hijas del jefe, cuando produces mucho dinero, pues hasta la familia te conoce. Me dijeron, pero tú vas a dejar la empresa, el trabajo y la comodidad que tienes con mi padre para ir a comenzar una iglesia con 19 personas, con 4 hijos y uno de camino. Hello. Y yo le dije, porque tu papá puede morir mañana y un tornado viene y se lleva ¿qué? La compañía en menos de 1 hora. Pero yo voy a trabajar para el que tiene el mundo en sus manos. No vea esto no es acerca de mí, esto es acerca de quién, de Dios. O sea, cuando Dios te hace un llamado, no importa cuál es tu posición, situación económica o por lo que estés pasando, Él simplemente, si Él te hace el llamado es porque Él va a encargarse de quién. De ti, ¿el rey de qué? De los cielos. Pero es para que primeramente tú entiendas lo que quebranta qué, lo que quebranta el corazón de Dios y tú puedas decir que, heme aquí. Y miren lo interesante, cuando uno empieza a trabajar en el ministerio, la oposición más grande no es de afuera, ¿es de qué? Es de adentro. Jovencito, ignorante, empieza a una iglesia y empiezan entonces a tener problemas dentro del ministerio. Al punto que llegué a mi pastor y le dije, mira, yo no puedo seguir en esto porque esta gente tiene mucha oposición. Y él me dice, bienvenido, no te preocupes, quédate ahí. Yo le dije, pero tú eres loco, ¿cómo que me quedé aquí? Sí, porque Dios fue el que ¿qué? El que te llamó. Es el que te llamó. Inmediatamente empieza oposición. Sanbalat, que servía como gobernador de Samaria, y Tobías como gobernador de Amón, ¿ok? Dicen que probablemente teólogos que estaban en la oposición, lo mismo de Esdras. Mira lo que es el versículo, sutilmente. Pero yéndolo Sanbalat, oranita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de ¿qué? De Israel. Y eso no era nada de su negocio. Pero simplemente cuando Dios te llama a algo vas a tener ¿qué? Oposición. Primero porque el enemigo no está contento. Y el enemigo va a usar entonces personas en tu círculo que van a estar en contra de ¿qué? Del llamado que Dios ha dado en tu vida. ¿Sabes las cartas número 1 que reciben padres cristianos que le escriben a la Junta de Misiones Internacionales diciéndole que por favor convenzan a sus hijos que no sean ¿qué? Misioneros? Que sus hijos no están bien porque quieren ir a un país donde su vida peligre. Yo digo, estos son padres cristianos que no entienden el llamado de quién? De Dios. La carta, y la hubiera leído hoy, pero lo voy a decir casi de memoria, básicamente no es de Hudson Taylor, es de Adoniram, y decía algo así, pidiéndole la mano de su hija. Él era diácono. Dice, con todo respeto le estoy escribiendo a usted, Señor, por respeto, porque quiero la mano de su hija. Quiero dejarle saber que si usted me concede eso, su hija va a estar conmigo en el campo misionero, donde va a pasar, y empezó a explicar todos los posibles sufrimientos y hasta la muerte. Me la concede. A la cual respondió sí, by the way, su hija sí llegó a fallecer y él falleció después. Y lo que pasa es que no entendemos, es que nuestra vida es corta y tenemos un llamado en nuestras vidas. Y eso es entender que Dios está en control de nuestras vidas. Que nosotros no podemos proteger a nuestros hijos ni en Tampa. Había un pastor que tuvo que aprender esto con recién nacido, que básicamente tenía tanto miedo que le ponía el espejo en la nariz para ver si estaba ¿qué? Respirando, como si uno puede controlar la vida de alguien. Eso es entender entonces que Dios es el que controla que todo, y cuando habla la fe no es desorganizada. Él ya tenía un plan. Estos antijudíos no querían que las murallas fueran ¿qué? Construidas, no estaban contentos. Y ¿sabes qué? El enemigo es algo que muchas veces que es interno. Y mía fue 4 cosas: paciente,
Porque esperó el tiempo ¿de quién? De Dios. Pero no paró ¿de qué? De orar. Programado, porque él ya tenía ¿qué? Un plan de cómo hacerlo y cuánto tiempo lo iba a llevar a cabo. Prudente, porque no actuó impulsivamente. Él analizó con cuidado, sensatez, cauteloso y reservado. Porque no le dijo nada ¿qué? A nadie. Era entre el ¿qué? Y Dios. Persistente, esto lo vamos a ver en el próximo mensaje. Que aunque inmediatamente tuvo oposición, él iba a continuar ¿qué? El plan de Dios. Y vemos en el versículo 11 cuando él empieza a ir por las paredes a ver las murallas de noche para que nadie lo viera. So, él tenía todo básicamente fríamente que calculado. So, estas últimas dos las veremos como dice el próximo mensaje, pero quería compartir algo que aprendí de Nehemías como líder, como siervo, pero como líder. Y por eso hay tantos libros escritos acerca de su liderazgo cuando simplemente él era ¿qué? Copero del rey. El canadiense Kevin Fast movió un avión de un lado a otro en la pista del aeropuerto en septiembre 17, 2009. Ahora que veo septiembre 17, 2 años después de nacer nuestro quinto hijo. Pesaba 416,000 libras, 299 onzas. Algo así, no sé, 416, 299. Y lo hizo en 1 minuto y 16 segundos. Pero cuando vemos este HM, wow, mira lo que este hombre ha podido hacer. Lo triste cuando me pongo a pensar en su logro físico y decir, wow, qué fuerza, rompió el récord de llevar algo lo más pesado, es que un avión nunca se hizo para moverse de pista a pista. Un avión se hizo ¿qué? Para volar, para llevar ¿qué? Pasajeros de un lado a otro, donde los carros no pueden, ya fuera por el agua o por la situación. Entonces, lo triste es que estamos tratando de vivir muchas veces la vida espiritual y la vida física en nuestras propias ¿qué? Fuerzas. Y cuando Dios nos llama a algo, nos llama a algo que usted y yo no podemos ¿qué? Hacer. No podemos hacer. Él nos llama a algo que es imposible, que es increíble. Pero nunca vas entonces a vivir el llamado de Dios si estás tratando de ponerlo en tus propias ¿qué? Fuerzas, en tu propia economía, en tu propia mente, porque Dios es eterno, es infinito y es soberano. Y lo que Él quiere simplemente, básicamente, es que lo dejes ¿qué? Todo y lo ponga en las manos ¿de quién? De Él. Y lo bonito es que Él ya te dice que Él va a proveer todas ¿qué? Tus necesidades. Y lo que sucede es que a veces no entendemos que estamos en un lugar donde nos está llamando no a sobrevivir, sino que a triunfar. Yo me acuerdo una vez que estaba en el aeropuerto y de momento pues tenía hambre y yo sé que eso es raro, y voy entonces a la cafetería y me compro, creo que era pollo. Y cuando antes de comer no calculé bien el tiempo, dicen última llamada para abordar tal vuelo. A la cual pensé que tenía que tomar una decisión porque aquí tengo este pollo que me está hablando. Me estaba diciendo, cómeme. Literalmente, el humo sabía y me hablaba, cómeme. Y yo estaba entonces, o como este pollo, o simplemente lo boto y me voy y me monto ¿qué? En el avión. Al punto que lo pensé 2 veces, bueno, cojo el otro vuelo. Pero me recordé que la única razón que yo estaba en el aeropuerto de Charlotte era para volar hacia Tampa. That was the main reason. Yo no fui al aeropuerto de Charlotte a comer. Yo fui al aeropuerto a tomar otro vuelo que me llevara a Tampa. Tú no estás en esta vida para hacer tus metas, lograr tus sueños. Tú estás en esta vida para glorificar ¿a quién? A Dios. Lo cantamos al principio.
tu gloria, revélala. Su gloria es revelada en su palabra. Y esa es su voluntad en general, pero la voluntad específica, ¿a qué Dios te está llamando? Porque no quieres dejar el pollo, literalmente. Porque es lo que apela a tu carne, a tu necesidad, lo que tú necesitas en ese momento. Cuando sabes lo que es tremendo, espérate, porque yo no cojo este pollo, lo pongo en un bag, lo meto en mi maleta y me monto en el avión. Hello. Y sabes que cuando Él te llama, cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo, y yo no sé, a veces pensamos y leemos esto de los panes y los peces, pero ese jovencito, que sí simplemente le dice, mira, aquí están, le dio el almuerzo que él tenía. La mamá pasó por el drive-thru de McDonald's esa mañana y le trajo fish y el bread, the meal of the day, kids meal. ¿Y él se lo entregó qué? Al Señor. Él pudo haberse quedado con él, porque si él usa sentido común, hello, es que esto no va a qué. No va a satisfacer a quién. A nadie. Pues entonces para eso me lo como qué. Yo. Y a veces tú dices, pero pastor, ¿qué yo puedo hacer? Yo no soy educado, yo no tengo los papeles, yo no tengo una economía. Y empezamos a poner excusas. Y decir, somos el copero del rey. En vez de decir, Señor, heme aquí, úsame a mí. Y pongo en tus manos lo que tú quieres que yo ponga. Y lo que ese niño no sabía, que por el resto de su vida y la eternidad, lo vamos a ver en el cielo. En el cielo. Y va a tener su propio restaurante allá, fish and bread, I don't know, sí. Pero simplemente lo que tú dices, Señor, aquí está y te lo entrego a ti. Y por eso cuando mi hijo quiso irse de misionero, ya había sido entregado al Señor. Yo no escribí ninguna carta a nadie, porque su vida desde pequeño, yo tenía un plan, Señor, que mis hijos sean flechas espirituales en tus manos. Haz con ellos lo que tú quieras que hacer. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué planes, qué cosas estás haciendo en tu vida y poniéndolas para saber cuando vengan esas decisiones que estés dispuesto a hacer lo que Dios te ha puesto a hacer? Y no empieza de momento, empieza con un tiempo de oración. Y muchas veces de ayuno. Entonces vemos a Nehemías, oh wow, qué buen líder, qué casualidad, ¿no? Empezó simplemente con un corazón ¿qué? Quebrantado por lo que estaba ocurriendo. Y continuó un corazón ¿qué? En oración. Confiando ¿qué? En Dios y poniendo en las manos de Dios. Y por eso estamos hablando de Él hoy día. Entonces recuerden que no hay hombres grandes de Dios. Hombres con un Dios ¿qué? Grandes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Nehemías. Gracias que ella nos habla. Gracias que vemos la pregunta del rey fue formulada por esos 4 meses de oración. Y la petición de Nehemías fue esa petición que tú pusiste en su corazón, pero no era fe desorganizada. Él tenía un plan. Y ahora vamos a ver que hay que proceder con coraje, con valentía. Porque vamos a tener ciertos encuentros. A veces nuestras decisiones pueden ir en contra de nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros jefes, aún nuestra propia mente. Cuando simplemente tú nos traíste, Señor, para que entonces no empujar el avión, sino montarnos en el avión. Porque tú eres el piloto y Señor, yo no sé para dónde voy, pero mejor no saber para dónde vas cuando Dios te está guiando, cuando Jesús te está guiando, que saber para dónde vas sin la dirección de Él, con tus planes. Yo te hago esta pregunta: ¿ha habido alguna vez un día en tu vida donde tú has confiado en Cristo como Señor y Salvador? Has puesto su vida en sus manos, has entrado en ese avión y te has sentado. Has amarrado el cinturón. Señor, aquí está mi vida. Yo no sé lo que viene próximo, pero estoy dispuesto simplemente aquí a seguir. El costo, mi vida, mis sueños, mis metas. La ganancia, tu provisión, tu protección y vida eterna. Gracias, Señor. Esta oración hoy día quiero orar por ti. Tú levantarías tu mano, pastor, ore por mí. Yo quiero tomar esa decisión.
quiero entregarle mi vida a Cristo. No te vayas de aquí igual como entraste. Acércate a alguien. Nos ponemos de pie, abrimos el altar. Hay algo que Dios a lo mejor te está llamando. Dice, Señor, y tú no estás seguro. No tienes que estar seguro. Simplemente ponlo en las manos del Señor. Y Él te va a dar claridad. Nehemías no sabía lo que él iba a hacer cuando empezó a orar. Pero en ese tiempo de oración Dios le dio un plan. Lo puso claro al punto que él ya lo tenía escrito. Dice, este es el plan de Dios. El plan de Dios. Lo entrego en tus manos. Te entrego mi trabajo. Le dijo Nehemías. Estaba dispuesto, primero su vida, a morir por ese llamado. Segundo, su trabajo. No sé si tengo trabajo cuando regrese. No sé lo que va a ocurrir. Pero yo sé quién me ha llamado. Y tercero, su provisión para el llamado. Porque él sabe que Dios lo iba a hacer fuera con el rey o sin el rey. Pero es Dios que lo iba a hacer. Es el mismo Dios que te está llamando hoy día. Él no cambia. Cantamos esta estrofa y abrimos el altar en este tiempo antes de